Cristo Jesús, Iglesia Cristiana La Promesa. Dios me los continúe bendiciendo. Estoy feliz de poder compartir este mensaje con la iglesia y espero que estemos todos allí congregados en espíritu y de corazón, todos, en el nombre de Jesús. El mensaje que tengo para hoy de la palabra de Dios, el mensaje que Dios tiene para tu vida es: ahora mis ojos te ven. Qué importancia para nosotros, qué importante es para nosotros verdaderamente poder ver al Señor, poder ver a Dios. Igualmente voy a explicar allí a la luz de la palabra del Señor cuando nosotros no estamos viendo a Dios, cuando nosotros hemos quitado nuestra mirada del Señor y en realidad tal vez no le estamos viendo. Y aunque vivamos en una vida de lectura o de oír la palabra, podríamos escuchar cientos de predicaciones, podríamos enviar mensajes bonitos a través de la palabra, de lo que dice la palabra de Dios, pero lo importante de todo es no vivir una religiosidad. Es importante que conozcamos verdaderamente a Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y voy a citarlo allí en Job capítulo 3, versículo 25. Job dice algo. Este varón que dijo, ahora mis ojos te ven, él dice algo. Allí en Job 3, 25, porque el temor que me espantaba me ha venido. El miedo que yo tenía me sobrevino. Puertas abiertas y puerta abierta que tenía Job, aunque era un hombre que había oído hablar de Dios, era temeroso de Dios y apartado del mal, como dice la Biblia, que era un hombre que era guardado por Dios y aún protegido por Dios, había dejado puertas abiertas allí para que el enemigo entrara para destruirlo. Aún en el conocimiento que tenía Job, es muy real que él dice, de oídas te había oído. Porque Job dijo estas palabras: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Si en realidad conociera Job a Dios, hubiera entendido que el que le quitó no fue Dios. Quien arruinó la vida de Job no fue Dios. Quien mató a la familia de Job, a sus hijos, no fue Dios. Sino que el que vino para matar, para hurtar y destruir, fue Satanás. Pero Job no conocía a Dios, como muchos hoy en día podríamos decirlo, como lo dice la palabra, aún lo podríamos afirmar, no conocen a Dios. No lo conocen. Porque viven una vida religiosa, una vida pagana, una vida simplemente en una fe efímera y pasajera. Una vida en la cual en un momento pueden llegar a estar en el furor de creer en Dios cuando todas las cosas salen bien. Pero cuando algo no sale conforme a lo que nosotros pensamos, entonces automáticamente podría el hombre llegar a blasfemar el nombre de Dios. Y así le pasa a mucha gente cristiana y religiosa. Pero yo sé que hoy Dios, a través de su palabra, nos va a enseñar a poder abrir nuestros ojos de la fe y verlo a Él, tal cual como Dios es. No simplemente de lo que podemos oír, sino establecer una relación verdadera, íntima con nuestro Dios. No algo vano, pasajero, sino lo que verdaderamente tiene que ser una manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas, una manifestación de la presencia de Dios en nuestros hogares, poder ver a Dios a cada momento y a cada instante obrando. ¿Y por qué digo obrando? Porque nuestro Dios, el Dios que nosotros tenemos, no es un Dios pintado. No es un Dios que esté pintado en una pared. No es un Dios que esté colgado en una pared. Nuestro Dios es el único Dios verdadero, fiel y todopoderoso, que está con nosotros para orar. Aquí dice la palabra del Señor: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Mire lo que dice Job: me ha acontecido lo que yo temía. ¿Cuál era el temor de Job? Perder a sus hijos. ¿Cuál era el temor de Job? Perder sus bienes. ¿Cuál era el temor de Job? Que las enfermedades vinieran sobre su vida.
Él sacrificaba por sus hijos, hacía holocaustos por sus hijos, sacrificios por sus hijos, porque quizá ellos hubieran blasfemado el nombre de Dios o en la presencia de Dios. Y él pensó que con estas cosas religiosas podría guardar la vida de sus hijos. Y no es así, porque realmente Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y la salvación de toda persona es individual. Lo que tenía Job que hacer era ver a Dios a través de la fe, conocer a Dios verdaderamente, lo que es Él, y habérselo enseñado a sus hijos. ¿Para qué? Para que sus hijos estuvieran guardados bajo el poder y la gloria de Dios. Y él mismo afirma: me ha acontecido lo que yo temía, porque el temor es lo que le abre las puertas al diablo para que entre a un hogar, a una casa, a una familia, para destruir ese hogar, para destruir esa familia. Iglesia, no tengas temor. Iglesia, no tengas miedo a lo que anuncian los medios de comunicación allí en la televisión o en internet. No tengamos miedo ante las circunstancias de las pandemias, miedo a las enfermedades, mucho menos a la ruina. La Biblia dice: el Señor suplirá todo lo que nos falta conforme a sus bienes y riquezas en gloria. No tengamos temor, no tengamos miedo a perder nada. No tengamos miedo a lo que el diablo, el enemigo diga. Al contrario, creámosle a la palabra de Dios. La palabra del Señor lo dice: Él va a suplir todo. También la palabra del Señor dice que Él es nuestro sanador. La Biblia lo dice, que Él es torre fuerte, mi refugio, mi escondedero. ¿A qué temeré? ¿Y a quién le tendré miedo? Dice aquí la palabra del Señor: no he tenido paz, dijo Job. Mira lo que le pasaba a Job. Aun cuando era un hombre temeroso de Dios, no tenía paz. Y una de las cosas que nosotros no podemos perder, iglesia, es nuestra paz. No deje que las cosas de este mundo te quiten esa paz verdadera. Yo sé que si la tienes, la has guardado en tu corazón, si tienes a Cristo, va a haber paz verdadera en tu vida y no la vas a perder. Dice: no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. Vean lo que dice: no reposé. ¿Cuántos cristianos, cuántas personas, aún puedo decir cuántos pastores en este tiempo están allí sin poder dormir, sin poder descansar? ¿Cuántas personas están en la zozobra y el miedo, al terror, a la peste, a la enfermedad? Y es tiempo de que nosotros como iglesia digamos: nosotros tenemos a un Dios vivo y mis ojos lo ven. Mis ojos lo ven. Mis ojos ven a mi Señor. Mis ojos ven a mi Dios, y por eso no temeré mal alguno. Quiero que vayamos allí nuevamente a la palabra en Job 42 y continuemos allí. Mire lo que dice la palabra. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Ahora, después de que Job empezó a tener una comunión verdadera con Dios, a comulgar, de frente a frente, a exponer su causa delante de Dios, ahora sí empezó a renovar su mente y sus pensamientos para decir: ahora sí empiezo a ver al verdadero Dios. Dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco tus obras, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job dijo: Dios, tú todo lo puedes. Y hoy, iglesia, tú puedes decir: mi Dios todo lo puede. Para mi Dios no hay nada imposible. Para mi Dios no le es imposible guardar nuestras vidas, protegernos, librarnos del mal y bendecirnos en medio de la escasez y la necesidad. Hoy podemos decir con toda la iglesia: mi Dios todo lo puede. Versículo 3 dice: y que ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, porque hay mucha gente que habla de Dios lo que no conoce de Dios. Por eso Job se había convertido en un hombre religioso, porque no entendía verdaderamente quién era Dios. Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía, dice Job, yo no lo entendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Cuánto le han dicho: Señor, háblame? Y yo sé que hoy Dios está trayendo una palabra de vida, una palabra de poder a tu vida, una respuesta a las preguntas que aún en estos tiempos tú le estás haciendo a Dios. Hoy Dios te está dando la respuesta, donde Él te está diciendo: yo no soy ningún pintado, yo soy real, soy el Dios Todopoderoso.
De oídas te había oído, dijo, mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora mis ojos te ven. Ahora Job, quiero que entiendas esto, iglesia. Job encontró allí al verdadero Dios, pudo ver al verdadero Dios, lo pudo ver, no solamente oír, fue en medio de las circunstancias. Porque quizá aún muchas veces las personas en medio de la abundancia, en medio de la riqueza, no buscan a Dios. En medio de la salud no buscan a Dios. Pero allí Job atravesó una situación tan tremenda que tuvo que perder sus hijos, que tuvo que perder aún y perdió todo lo que tenía, que cayó bajo el flagelo de la enfermedad. Y entienda esto, todo esto lo produjo el diablo para poder decir después, ahora mis ojos ven al verdadero Dios. Y Job vio a Dios en medio de sus problemas y en medio de sus dificultades y en medio de la enfermedad. Vean, yo te digo a ti que si estás atravesando cosas difíciles, circunstancias difíciles en tu vida, es hora de que mires al verdadero Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 10: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Oiga esta palabra: y aumentó el doble. La Biblia dice que Job era el más rico de los orientales. Un hombre poderoso allí, rico. Y allí lo había perdido todo en un instante. En un solo día, Job había perdido todo lo que tenía. Yo sé que muchas personas en estos días están perdiendo muchas cosas. Pero te voy a decir una de las cosas. Lo único que no puedes perder es tu fe. No puedes perder tu confianza en Dios. Y si tú no lo conocías, hoy es tiempo de que lo conozcas y lo puedas ver. Dice la palabra, aquí en lo que estamos leyendo, dice: gloria al Señor. Bendito es el nombre del Señor. Quiero continuar una parte importante acá, y es esto. Y vinieron, en el versículo 11, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían, oiga bien, conocido, y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él. Y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Mire lo que dice aquí la palabra: de todo el mal que había traído Jehová sobre él. Otros ignorantes, religiosos, que como Job no conocían a Dios, no lo veían. Estos también, aunque familiares de Job, también algunos podrían haber oído hablar de Dios, pero tampoco sus ojos lo veían. Porque ellos están diciendo de todo el mal que Jehová había traído sobre él. Y el mal no lo trajo Dios, el mal vino por el temor que tenía Job, por el miedo que tenía Job. Las enfermedades vienen por el miedo, por el temor, la ruina por el miedo, por el temor, el perder los hijos por el miedo y por el temor. Pero es tiempo, iglesia, de que tú te levantes en fe, creyéndole al Dios vivo, a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Confía en el Señor. La palabra del Señor dice: cree en Él, serás salvo tú y tu casa, iglesia. Ahora veamos, dice: y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Qué mentira es esta. Otros religiosos del mundo. Dice: y cada uno de ellos dio una pieza de dinero y un anillo de oro. La Biblia dice en el versículo 12: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas. Dice aquí: 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y aún la palabra del Señor dice que las hijas de Job eran las más hermosas de todos de aquel lugar, las hijas más preciosas. Yo te quiero decir, oye, el que bendice tu hogar, el que bendice tu casa se llama Dios. El que arruina y el que destruye se llama diablo. Por eso debes aprender a ver a Dios. Hoy es tiempo de que abramos nuestros ojos y no vivamos una vida religiosa, sino una vida de fe. Iglesia, creámosle al Señor. Esta pandemia, estas enfermedades y estos males, y aún lo que pueda venir aquí a Colombia y al mundo entero, no es para causarnos aflicción. Es tiempo, es de confiar en el Salvador, en el Señor, para que Dios obre grandes bendiciones en tu casa, en tu hogar y en tu familia. Levántate, iglesia, bajo el poder del Espíritu Santo. Crea en el Señor y vas a ver la gloria de Dios. Confía en el Señor y Él hará. Él va a hacer. Ténganlo por seguro, iglesia. No tengamos temor. Levantémonos en el nombre de Jesús.
Levantémonos, iglesia, bajo el poder del Espíritu Santo, porque mi Dios es Dios, arriba en los cielos, abajo en la tierra, y Él todo lo puede. Él todo lo puede. Te invito a que ores conmigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para aquellos que aún están pensando y creen que Dios es el que quita, yo te digo hoy, no, mi Dios es el que te da. Mi Dios es el que produce vida y vida en abundancia. Él es el que te va a bendecir siempre. Y si el enemigo te ha querido arruinar, Dios te va a prosperar grandemente. No tengas temor, te vas a levantar, porque el que te sostiene es Dios. El que te levanta es Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendigo con esta palabra, Señor, a todo tu pueblo y a toda tu iglesia. A los que te hemos visto, Señor, Dios de los cielos, y a los que hemos verdaderamente abierto los ojos de la fe para ver al Dios verdadero, al Dios único y Salvador. Y a aquellos que no te conocían, Señor, que hoy escucharon este mensaje, Padre, enséñales, Señor, desde ahora y para siempre, que a ti, Señor, no te podemos tener como una religión, ni vivir bajo obras muertas y temor y miedo, sino que, Señor, tenemos al Dios Todopoderoso, grande y eterno, que tiene el poder para salvar nuestras almas, para bendecir nuestras vidas, para prosperarnos, y sobre todo, en todas las cosas, te quiero decir que Dios está presente. De oídas te había oído, mas hoy puedo decir, mis ojos te ven. Di, iglesia, mis ojos te ven a ti, Señor Jesucristo. El reino de los cielos está en medio de nosotros. Dios te bendiga, amado hermano. Amén y amén.